Buenas tardes, bienvenidos a este conversatorio. Nosotras somos estudiantes de Uniminuto, el programa Administración de Empresas. Actualmente cursamos cuarto semestre de Administración de Empresas. Les agradecemos por sacar el espacio para tener este conversatorio sobre legislación laboral. Cualquier pregunta que tengan nos pueden ir comentando. La guía legal de legislación laboral es el Código Sustantivo del Trabajo. Este busca intervenir y regular las relaciones entre el trabajador y el empleador. Bueno, inicialmente queremos mostrarles un mapa conceptual sobre el contrato y sus generalidades y su clasificación. Según el artículo 22 del Código Sustantivo de Trabajo, este se define como el contrato de trabajo se basa en un acuerdo o un pacto hasta cierto periodo, ya sea verbal o escrito por parte del trabajador mayor de edad para con el empleador, en donde se presta un servicio aceptando dichas condiciones para laborar, a cambio de un salario y prestaciones legales. Es decir, que es un acuerdo mediante el cual una persona natural o empleado se obliga a prestar un servicio personal a otra persona jurídica o natural, el empleador, bajo dependencia o subordinación y mediante el pago de una remuneración. Buenas tardes. La clasificación de los contratos de trabajo es contrato a término indefinido, contemplado en el artículo 47 del Código Sustantivo de Trabajo. Este tipo de contrato se define como aquel que no tiene estipulada una fecha de terminación de la obligación entre el empleado y el empleador, cuya duración no está determinada por la de la obra o la naturaleza de la labor contratada, o no se refiera de manera explícita a un trabajo ocasional o transitorio. El contrato a término fijo, que se define en el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, pero para dar una definición sencilla de este contrato a término fijo es aquel que las partes, tanto el empleado y el empleador, pactan una duración precisa en el tiempo. Y este tipo de acuerdo laboral tiene una duración máxima de 3 años, pero que puede ser remunerado tantas veces como lo dispongan las partes. Por último, se encuentra el contrato por obra y labor. Del habla el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo. Este tipo de contrato es aquel en el que se vincula a una persona para que realice una labor o una actividad determinada, sin pactar un plazo o término de duración. Es decir, que la relación laboral se termina una vez finalice la obra o la labor. En el chat les vamos a poner un link de un video con más información detallada sobre esta clasificación de contratos. Perdón, una pregunta. Sí, dinos. ¿Cuál sería la diferencia entre el contrato indefinido y el por obra labor? Listo, entonces, pues la diferencia es como que un contrato de obra o labor es aquel que se vincula a una persona como para realizarse una labor, una actividad determinada, ¿cierto? Sin pactar como digamos un plazo o, o término de duración. Es decir, que la relación laboral se termina una vez finalice la hora o la labor, mientras que el contrato a término indefinido como que se pacta, digamos, en un tiempo de duración, cuando no se pacta una fecha de terminación, es decir, no se define en el contrato cuando se termina, sino como cuánto dura. Por tanto, no es posible determinar la fecha de terminación de este. Gracias. Continuamos con las formas de los contratos, que existen dos. El primero de ellos es de forma verbal y lo define el artículo 38 del Código Sustantivo de Trabajo. Pero para dar una
definición sencilla, es aquel en el que no se firma ningún papel o documento que certifique dichas labores a realizar. Es decir, que se hace a la palabra. Y la segunda forma es el contrato escrito, que se define en el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo, pero una definición sencilla es que se hace de manera que queden registrados los acuerdos sobre un papel, conociendo derechos, obligaciones y diferentes condiciones laborales. Bueno, vamos a hablar de los elementos esenciales del contrato de trabajo, que son del artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo. La actividad personal del trabajador, es decir, que sea realizada por sí mismo. Y el segundo elemento es la subordinación como continua hacia el empleador, que puede exigir cumplimiento de órdenes, reglamentos, y pues es pactado en el contrato claramente respetando los derechos y la dignidad humana. Y ya por último, el salario como retribución al servicio que se presta, y el y pues ya de él se desprenden como los ítems como identidades de cada una de las partes intervinientes, pues, y ya la fecha de inicio de la relación laboral, la firma del contrato, la duración del contrato, la dirección o domicilio de ambas partes que intervienen, el puesto que desempeña el trabajador, las obligaciones de ambas partes, el salario, que es el monto, la forma y el periodo de pago, la duración de cada jornada laboral, vacaciones y cláusula que se acuerden establecidas en la ley. Bueno, el tema principal de este conversatorio es la estabilidad laboral, que se puede definir como en la garantía que tiene todo trabajador a permanecer en el empleo y a obtener los correspondientes beneficios salariales y prestacionales, incluso contra la voluntad del empleador, si no existe una causa relevante que justifique su despido. También se tiene en cuenta la estabilidad laboral reforzada, que es un mecanismo de permanencia para los empleados con cierto estado de vulnerabilidad, licencia de maternidad, licencia por enfermedad, incapacidad, vacaciones y otras que se contemplan. Dicho grupo de empleados se encuentra amparados bajo premisas jurídicas emitidas por el Ministerio de Trabajo y otros entes de control. Generalmente este proceso puede generar inconsistencias en el cumplimiento de funciones. Por ello, el empleador debe vincular al personal con este tipo de perfil que ya nombramos como un perfil de empleado incapacitado para realizar las respectivas funciones de un proceso, utilizando como referencia argumentos que han sido emitidos por la Corte Constitucional o pronunciamientos pues, de personas que han sido estudiosas del tema. Bueno, vamos a hablar de los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral, que es cumplir con un correcto periodo en base a las vacaciones, del artículo 186, que habla acerca de los derechos del trabajador ante sus 15 días. Ay, espérense, confundí. Hábiles. Bueno, vamos a hablar sobre las medidas de mejoramiento, las cuales las vamos a dividir en dos partes, iniciando por la parte contratante, que es el empleador. Pues se recomienda principalmente el tener una buena comunicación que sea asertiva con su talento humano, estar continuamente atento al cuidado y bienestar de su talento humano. Ya en aspectos legales y de ética es de suma importancia el reconocer, por ejemplo, las horas extras, principalmente de forma económica,
ya que es un reconocimiento que se le da al trabajador la oportunidad de ganar más dinero y mediante ella se puede mejorar la productividad empresarial, pero para ello hay que tener un control de no caer sobre la sobrecarga laboral, es decir, respetar los tiempos de descanso adecuados. Por otro lado, tenemos el reconocer los recargos, ya que es un reconocimiento a las labores ejercidas por el trabajador en un horario no habitual y que demanda de altos esfuerzos. Es sumamente importante contar con el pago oportuno del salario, porque el pago del salario en las fechas acordadas es una obligación del empleador y su incumplimiento da lugar a que el trabajador termine el contrato de trabajo, también para mantener armoniosas las relaciones laborales. Bueno, también se debe considerar el darle créditos y reconocimientos necesarios a aquel trabajador que destaque para que sus logros sean conocidos y puedan ser transmitidos este tipo de actitudes a sus compañeros y a su vez fomentarlas. Es de suma importancia que el empleador brinde una dotación adecuada que brinde protección y cumpla con todos los parámetros de seguridad y salud. Como tips para mejorar la relación del trabajador y empleador, podemos nombrar comunicación fluida, respeto, trabajo en equipo y asertividad. Buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta con respecto a lo que usted decía ahorita del empleador. ¿Qué puedo hacer yo si mi empleador se niega a pagarme horas extras y recargos? Bueno, pues en ese caso, las empresas que de esta manera pues consciente o pues digamos dejan de pagarles a sus empleados las horas extras a las que tienen pues como el derecho, no solo se les está como incumpliendo a sus colaboradores, sino que además como que les están faltando al Estado y pues eso como que expone pues a multas, ¿cierto? Y pues nosotras consideramos que se puede como acercar a la Secretaría de Trabajo más cercana o ya en el caso, pues ya el Ministerio de Trabajo y exponer por su caso. Y además de eso, pues el empleado podría renunciar alegando con justa causa, lo que haría que la empresa le deba reconocer al trabajo una indemnización por término del contrato. Eso sería como, pues si llega a pasar eso en caso tal. Muchas gracias. Dale. Bueno, hablaremos también en la segunda parte. Está el empleado o el trabajador, ¿cierto? Entonces, como trabajadores, pues también se debe cumplir con temas puntuales para que las relaciones sean óptimas y se pueda garantizar la permanencia en el puesto. Bueno, las principales que se pueden nombrar son el cumplimiento adecuadamente con las tareas y labores asignadas y preferiblemente el tiempo estipulado. El cumplir con los horarios también es un tema súper importante porque de él dependerá como el funcionamiento de las actividades, la productividad, hasta incluso el salario, porque por incumplimientos al horario injustificados, pues se pueden como generar descuentos. El interés y la motivación son como los pilares para el desarrollo de todo lo que corresponde al ámbito laboral, ¿cierto? Porque pues en gran medida depende de ellos la calidad del trabajo que se realice y por ende, pues como por ende se debe tener siempre especial interés y motivación por la acción a realizar, porque de esta labor pueden depender más actividades y se debe colaborar al trabajo en equipo. Como ya se nombró pues anteriormente, es de suma importancia el poder comunicarse de manera asertiva, esto como para optimizar procesos dentro de la empresa y el poder determinar falencias a tiempo. Por ello, pues siempre se recomienda como el reportar cualquier problema o incidente al firmarse un contrato y no, pues nos ajustamos como a un reglamento
interno de la empresa, que en lo posible debe ser cumplido, porque pues su objetivo es garantizar el orden y el crecimiento empresarial y pues ya a su vez como proteger al talento humano. Y pues tips para ser mejor empleado o trabajador podrían ser el buscar crecimiento dentro de la empresa, aprender constantemente y comprometerse como con los objetivos de la empresa, ¿cierto? Bueno, ya los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral, pues ya cumplir con un correcto periodo en base a las vacaciones, que según el artículo 186 habla de los derechos del trabajador de sus 15 días hábiles de vacaciones, los cuales serán remuneradas. También está el artículo 187, que es la época de vacaciones, en donde el trabajador deberá como requerir dichas vacaciones después de un año cumplido en el que empezó a laborar, y el empleador es el que establece pues la fecha de estas con 15 días de anticipación, y deberá tener como un registro que contenga el tiempo en el que ingresó al establecimiento, la fecha pues establecida del inicio y la finalización de las vacaciones del empleado y la remuneración, ¿cierto? En donde las vacaciones serán concebidas sin desfavorecer como los descansos y el servicio. O estas podrían ser recompensadas en base al salario ordinario de bencado. Bueno, ya sería la otra, que es optar por más contratos a término indefinido. El artículo 47 habla acerca de la duración no establecida o determinada donde se tiene vigencia mientras no exista como una causa justa. El tipo de contrato puede ser contribuir a mejorar la estabilidad laboral, dando más seguridad y resguardo al trabajador y a la compañía, y brindando como una garantía al empleado y productividad como a la empresa, ¿cierto? Una ventaja también lo es el poder tener un personal estable y motivado, ya que el trabajador tendrá una mayor protección, y también pues puede ser las capacitaciones como frecuentes al personal. Esta se basa en el artículo 21, en donde podemos observar que toda empresa en donde tenga muchos empleados, más de 50, pues con un máximo de aproximadamente 42 horas a la semana, pues este deberá destinar 2 horas para recreaciones o capacitaciones, siendo estas obligatorias para el trabajador. Y es de gran importancia el capacitar al personal o permitir que tengan recreaciones tanto culturales o deportivas que puedan, digamos, ayudar ante la mayor motivación y capacitaciones para el crecimiento personal y laboral, en el que todo trabajador pueda tener como el derecho de la mejora continua, y en base a esto pueda avanzar y alcanzar nuevos y mejores objetivos laborales. Que los trabajadores puedan tener también el derecho al estudio, en donde avancen también para bien de la empresa, ya que habría un personal más capacitado y como que entrenado, ¿cierto? También la bueno, ¿alguien va a hacer una pregunta o algo? Sí, yo tengo una pregunta. Sí, claro. ¿Cuáles son las causas justas para ser despedido? Bueno, pues como primera causa se puede tener cuando el empleado trabajador ha engañado al empleador. Por ejemplo, que presente certificados falsos, diplomas falsos, una falsa preparación o incluso pues una identidad falsa, todo lo que tenga que ver con documentación que sea falso. También pues como un mal comportamiento dentro del entorno laboral y en sus labores. Por ejemplo, pues tener violencia, intolerancia, un acto inmoral o incluso cometer delitos dentro de sus actividades laborales o en su horario laboral. Y también pues el intervenir
de mala manera la disciplina de su entorno laboral. Por otro lado, también se puede como contemplar el incumplimiento de las obligaciones. Se sabe que cuando se firma un contrato, se adquieren tanto obligaciones como derechos y esto se debe cumplir porque si no, pues se le debe dar fin al contrato. También mala fe del trabajador que trate pues de perjudicar al empleador, dañándole pues sus materiales, máquinas, causándole mal comportamiento, bueno, ese tipo de cosas. También puede ser el bajo rendimiento del trabajador, pues que no rinda de la misma manera en sus actividades diarias, pues como ineptitud y todo este tipo de cosas pueden ser causantes de un despido. Y también otra muy importante es la detención preventiva del trabajador, que suele ser que más de 30 días de detención, pues ya da pie para que se acabe el contrato. Y el último, los dos últimos pueden ser cuando el trabajador ya pues cumplió su tiempo de jubilación y va a obtener su pensión, y cuando tiene pues una enfermedad muy grave o contagiosa, pues sí, básicamente es como eso, pero pueden existir más. Listo, ¿te quedó claro? Pues logramos como responder a la pregunta. Sí, me quedó muy claro, muchas gracias. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces sigo. Bueno, ya por último, pues en base a este, está, Vamos a hablar de unas estrategias que permiten el mejoramiento de la estabilidad laboral dentro de las empresas. Bueno, el primero es que es de gran importancia motivar diariamente a sus trabajadores para que puedan mejorar sus desempeños laborales y realizar de mejor manera sus labores. También es de gran importancia optar por crear buenas relaciones interpersonales y respetar los contratos que se han firmado. El fomentar la creatividad es súper importante y las actividades de recreación que puedan mejorar o apaciguar el clima laboral. También el velar por una correcta seguridad y salud dentro del trabajo, tener un contrato y los horarios que beneficien a ambas partes, no abusar de ninguna de las partes, siempre optar por el crecimiento laboral del trabajador con sus aprendizajes, capacitaciones, todo ese tipo de cosas que puedan como mejorar el rendimiento tanto del trabajador como el empleador. También darle importancia a los diferentes puntos de vista o opiniones que se tengan, porque todo eso es importante. Pues de igual manera, todos están dentro de la empresa, dentro de la actividad laboral y todos tienen como diferentes puntos de vista. Y también puede pues cumplir como con las reglas de horarios, dar los descansos adecuados, sus vacaciones, o sea, cumplir con todo lo de ley para tener una estabilidad realmente eficiente y legal. bueno, ya por último, esa es la reflexión. Pues es de gran importancia el tener una estabilidad laboral eh, segura y confiable. Bueno, y en base a ese, pues el anterior que también hablamos de seguridad y protección, que es en base al artículo 9, pues digamos que el trabajador puede gozar de una protección que brinda el Estado haciendo respetar sus derechos y pues para garantía y eficiencia de estos, el trabajador tiene todo el derecho de tener una seguridad y la empresa debe contar con seguridad y salud en el trabajo para que digamos para que estos pues puedan tener una mejor calidad de vida, encargándose de la gestión y proporcionando herramientas que puedan evitar como esos riesgos laborales, ¿cierto? También pues poder garantizar unas condiciones mínimas laborales donde el Estado deba proporcionar unos medios que contribuyan al desarrollo del tejido social, económico y político
pues, y entre otros, ¿cierto? Pero para ello, pues, se deben de construir mecanismos de protección y seguridad a los trabajadores y proporcionarles y garantizarles como el acceso a todos los medios de salud, educación y bienestar mínimo sostenible. Bueno, en donde también, digamos, se le puedan dar como tanto al empleado como al empleador, pues beneficios y oportunidades de crecimiento, que la empresa se logre ver beneficiada por la productividad que los trabajadores brindan en ella y por tal razón sea como valorados. Y hay que tener en cuenta que toda empresa necesita de los trabajadores motivados y dispuestos a avanzar para crecer día a día y que todo empleado necesita de un trabajo para tener una vida estable y segura. Y por eso es fundamental como optar por tener un ambiente laboral sano y equivalente, ¿cierto? Donde pues ambas partes ganan. Bueno, realmente nosotros les queremos agradecer por estar en esta capacitación. Espero les sirva bastante en su trabajo y mil gracias por todo. Una feliz tarde para todos. Hasta luego. Bueno, pues yo quería dar las gracias, porque yo pienso que este tema fue muy importante para nosotros como trabajadores, porque son temas nuevos y de mucho aprendizaje. Muchas gracias. 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 Hasta luego, una feliz tarde.